¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es martes 20 de diciembre y estamos, como todos los martes, en un nuevo capítulo de nuestro podcast Macro Zona Sur con Eduardo Cretón y Sergio Yacaman. Hola, ¿cómo están? Eduardo, Sergio. Hola Daniela, hola Checho, ¿cómo están? Contento nuevamente de estar acá, como siempre agradecerle al Libero, ya cerrando un año que para la macrozona no fue un año particularmente fácil. Tuvimos muchos hechos de violencia, pero también estuvimos al borde de la cornisa con esta propuesta de constitución que fracasó afortunadamente y que nos da una segunda oportunidad de poder hacer las cosas bien y tratar de empezar a destrabar un poco el conflicto para que todos podamos vivir y trabajar tranquilos en el sur, que es lo que la mayoría, la inmensa mayoría de los chilenos espera. Oye, yo a propósito del sur, quisiera algo que dejamos dando bote la semana pasada, que tiene que ver con el nombramiento del fiscal nacional, que a mí me sorprende mucho que por segunda propuesta se rechace y tiene que ver con la incapacidad de llegar a acuerdos, ¿no? Yo creo que el gobierno tenía una oportunidad con el acuerdo constitucional, que te puede gustar o no gustar, pero hay un acuerdo al menos, y no tener la capacidad de buscar un candidato que genere más consenso es una mala noticia. Hay una mala noticia para todos los chilenos y en particular para los chilenos que están en los lugares de alto conflicto como en la macrozona sur. Así que yo quisiera como No. deseo de fin de año poner que, oye, pongan un candidato que genere consenso, ¿no? Oye, Sergio, Vamos y no a... solo eso, o sea, no es que no tenga los votos, lo peor de todo es que lo hacen a sabiendas que no iba a tener los votos. Entonces, la falta de oficio de la ministra, la falta de oficio del gobierno en un tema tan importante, no solamente para nosotros en el sur, sino que para todo el país, estamos viendo la peor crisis en materia de seguridad de los últimos 30 años, y que el Congreso no tenga todavía el fiscal nacional, que es el encargado de perseguir los delitos, la verdad es que es una pésima señal para toda la ciudadanía. Bien, vamos a partir como todas las semanas con nuestro indicador de violencia. Esta semana registramos solamente un hecho de violencia, fue contra carabineros, fueron 3 carabineros que quedaron heridos de bala, pero sí hubo otros 4 hechos de robo de madera que tuvieron 11 detenidos y 11 formalizados, todos quedaron con arraigo nacional. Entonces, a propósito de la cantidad de detenidos del robo de madera, quiero detenerme en ese tema porque la Comisión Especial de Investigadora de la Cámara de Robo de Madera sacó sus conclusiones este 16 de diciembre, y hay una conclusión que me parece importante relevar acá y preguntarles a usted qué les parece, que dice que tanto los fiscales como los funcionarios policiales tienen que evitar estar prolongadamente en su cargo, o sea, tiene que haber una rotación bastante seguida, porque dicen que la permanencia facilita la corrupción. Entonces ahí les quiero preguntar a los dos qué opinan de esto, si creen que realmente hay funcionarios que están involucrados, porque al final es un delito que mueve tanta plata que dicen que es fácil corromper las instituciones. Eduardo, si quieres, partimos contigo. A ver, yo lo que creo es que cuando tú tienes mafias como la que hay con la madera o lo que está ocurriendo también con el tráfico de droga en el sur, la verdad es que se empiezan a corromper todas las instituciones. No solamente Carabineros, no solamente la Fiscalía, sino también los jueces, el Poder Judicial. Recordemos un caso en Traiguén donde un funcionario del Poder Judicial fue encontrado con armamento. Lo comentábamos también antes de entrar al podcast, cómo se filtra la información de los organismos públicos a estos grupos más radicales o a las comunidades de conflicto. Entonces, la verdad es que a mí me parece una medida correcta. Creo que mientras más medidas se tomen para evitar casos de corrupción en cualquier institución, es algo positivo. Yo solo me gustaría agregar, y sigo insistiendo en esto, a raíz también que lo vamos a hablar un poquito más adelante respecto de los beneficios que se le otorgan por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco a Trancal, digamos. Yo solo agregaría que acá también falta, y que nos venimos pidiendo nosotros desde hace mucho tiempo, que los casos complejos de terrorismo que hay en la región de la Araucanía no sean vistos por jueces de la zona, sino que podamos llevar esas causas a otras partes del país para evitar también algo que ocurre, y hay que decirlo con todas sus letras, que es la extorsión que se produce a los jueces. O sea, esto es muy parecido a lo que ocurría en Colombia cuando uno veía que a los jueces se los amenazaba, con los hijos, con la familia. Bueno, en la Araucanía no estamos tan lejos, lamentablemente, de eso. Sergio. No, yo encuentro un arma como doble filo, ¿ah? Por un lado, estoy de acuerdo que, claro, la permanencia en un lugar puede generar como que se den conversaciones o espacios para que se altere o se caiga la corrupción, por decirlo de alguna manera. Pero también me da la sensación como que se ha perdido la batalla, ¿eh? Como que, porque igual el tener algo mucho tiempo te genera la capacidad de conocer el territorio, entender a las personas del lugar y por lo tanto definir mejor, con mejor o con mayor certeza las estrategias, ¿no?
Yo creo que debería ser un mix entre lo que dice Eduardo. Esto es muy política mi respuesta, pero es verdad, debería ser un mix entre que lo evalúe un juez de otro lugar y que permanentemente esté robusteciendo la capacidad de la operación con nuevas personas, pero con mayor equipamiento también para poder responder. Entonces, no sé si resuelve el problema de fondo que tenga mayor rotación, ¿no? Creo que una medida distinta, no sé si puede ser, yo no lo definiría como la principal conclusión, pero creo que es una medida distinta que hay que pensarla como complementaria de otras, ¿ah? Yo creo que la medida que propone Eduardo, que eso fue algo que se ha propuesto varias veces, es algo que debe considerarse, porque están permanentemente en amenaza las autoridades, distintamente el cargo que tengan, ¿eh? De carabineros, de la fiscalía. Yo creo que todos ellos tuvieron una amenaza. A todos nos ha pasado en un momento que estuvimos amenazados por los que están cometiendo actos de terrorismo en la macrozona. Entonces, ¿cómo resguardamos a esas personas para que puedan cumplir sus cargos? No tiene que ver con que roten o no roten, sino con cómo el Estado está más presente y la mayor certeza va a poder ejercer su rol. Sergio, y sumarle también, Daniela, a esa lista de personas que son amenazadas a las autoridades políticas. Hace 3, 4 meses atrás vimos una cantidad, por lo menos 7 u 8 alcaldes de la región de la Araucanía que habían sido amenazados por comunidades de las distintas ciudades. Entonces, hay un problema ahí porque ya cuando tú comienzas a amenazar a la autoridad, significa que ya se pierde el respeto por el Estado de Derecho de manera completa e inhibes a esa persona de realizar su pega. Por lo tanto, también yo buscaría la forma de entregarle mayores grados de seguridad a las autoridades políticas también. Sí, pues, no, y al final va a pasar que te va a pasar, porque en todos estos cargos, pues, esto es muy humano lo que va a decir, ¿eh? Pero te hay una vuelta de ronda de presentación, entonces va a haber mucho tiempo en estar en la rotación, al llegar el nuevo, van a tener que darse la vuelta y aprender a hacer todo de nuevo. Entonces yo creo que el costo es alto, ¿eh? O sea, puede ser un buen beneficio, probablemente disminuir la corrupción, pero el costo es muy alto. Entonces yo prefiero que se quede más tiempo, pero que aumenten los controles y que robustezca la capacidad para darle mayor seguridad a esa persona también. Ahora, como lo anticipaba Eduardo, vamos a pasar al tema de los beneficios penitenciarios. Fue el tema de la semana pasada, porque la Corte de Apelaciones de Temuco le otorgó la libertad condicional a José Tralcal, que está preso, culpable por el crimen Luxinger Macay, 18 años, y él es una persona que ya lo trasladaron a un centro de educación y trabajo, que es un beneficio, ha estado en huelga de hambre, le dieron libertad dominical hace unos meses, y ahora libertad condicional. Entonces, primero preguntarle en general qué opinan de esta medida y si creen que puede tener algo que ver con este tema que estábamos hablando de la corrupción, o de verdad era un beneficio que se le debía otorgar a él. O sea, yo entiendo que esos beneficios los resuelve una comisión. La pregunta es quiénes son parte de la comisión y quiénes están parte de esa comisión, si están o no contra el terrorismo. Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse, porque en el fondo, que den un beneficio a alguien que cometió un acto como ese, yo creo que es sumamente injusto con todos los demás que han cometido otro tipo de delitos o otras acciones terroristas, porque esto es de lo más terrible que se puede hacer a una familia, a una persona, asesinatos de esa manera. Entonces, yo creo que hay un cuestionamiento a quienes son parte de la comisión y desde el rol que tiene la comisión también. Yo entiendo, por supuesto, sorry Eduardo, que me embalé, yo entiendo, por supuesto, que hay criterios objetivos, ¿ah? La comisión no puede decidir arbitrariamente y tienen que haber revisado cada uno de sus criterios, pero también hay un momento político con una decisión de este tipo. Yo no conozco la comisión en este minuto, pero o sea, primero, el delito en sí mismo o la situación que se está evaluando o la persona que cometió esa situación es algo terrible lo que hizo. Entonces yo ni siquiera lo habría pasado a esta comisión, pero por muy buen comportamiento que tenga o por muy cumplimiento que tenga de todas las medidas o todos los ítems, yo igual evaluaría el momento que está entregando y jamás habría pensado en darle un beneficio carcelario a alguien así. Yo, a ver, lo primero es solidarizar con la familia Luxinger Macay. Yo he tenido la oportunidad de estar en el campo todavía. La última vez que fui tenían custodia policial, han habido otro par de amenazas, por solidarizar por todo lo que tuvieron que pelear para tener justicia. O sea, este fue el crimen, probablemente uno de los más macabros que hemos visto en lo que va del conflicto.
se peleó mucho por justicia y lo que hemos visto en el último tiempo es que siempre, o a Celestino Córdoba, ahora a los hermanos Trancal, se les otorga algún tipo de beneficio. Entonces, al final, yo creo que lo único que espera una víctima del terrorismo es que se haga justicia, pero que se cumplan las condenas, porque de lo contrario, estos beneficios son una verdadera patada en la guata para las víctimas y ponen nuevamente al delincuente como primera prioridad por sobre la víctima. Y eso es algo que nosotros venimos viendo reiteradamente en la región de la Araucanía. Arturo Philip, de hecho, tuiteaba recién, a raíz de la compra de Conadi a comunidades que tienen los campos usurpados. Y de contraparte, ¿qué tenemos? Agricultores que llevan pagando las contribuciones hace más de 10 años por campos que están tomados. Entonces, lo que uno espera es un Estado que esté del lado de las víctimas y no de los delincuentes. Y lo que decía Sergio con respecto a quienes toman estas decisiones es fundamental porque tenemos un gobierno que dice que tiene dos coaliciones en un solo gobierno, pero parece que hay una coalición que está mucho más determinada a perseguir la delincuencia y el terrorismo que la otra, porque la ministra de Justicia, que está a cargo de esto, la verdad es que la hemos visto con un papel bastante deficitario, no solamente con lo que pasó con el fiscal nacional, que es una vergüenza, sino también con respecto a estos beneficios carcelarios. Y por otra parte, que me parece una buena noticia, es que el Ministerio del Interior dice que va a apelar la sentencia que entrega los beneficios a Trancal. Entonces, pónganse de acuerdo el gobierno. Yo creo que esta idea de dos coaliciones, un solo gobierno, no está resultando tampoco, por ejemplo, con respecto al acuerdo constitucional, que una mitad del gobierno no lo quiere respetar y la otra mitad del gobierno sí lo quiere respetar. Entonces, el gobierno tiene que empezar a limpiar los trapos sucios en casa porque si no, se le va a hacer ingobernable lo que queda ahora para adelante. Yo creo que vale la pena detenernos ahí en la ministra de Justicia, la misma semana que se otorga este beneficio, que más allá de si toma ella o no la decisión, es el Ministerio de Justicia del que ella encabeza. La misma semana también se cae el nombramiento del fiscal, por segunda vez, bueno, fue el lunes, pero es la postulación de ese nombre más allá de la votación que fue ayer. Incluso RN ha dicho varias veces que la quiere acusar constitucionalmente, lo conversamos acá, de que Contraloría tomó un dictamen y criticando los beneficios otorgados, y esto no se hace de manera retroactiva. Entonces, ¿ven cabida en esta acusación constitucional? ¿Creen que la ministra también tendría que haber tenido más intención en que esta medida tomada por la Corte de Apelaciones no siguiera adelante? Porque vemos que Interior es el que apela finalmente. A ver, yo creo que uno puede cometer errores en el trabajo. El primer nombramiento, recordemos que se cae no por votos de la oposición, se cae por votos del oficialismo. Pero cuando ya te pasa una segunda vez, quiere decir que hay una falta de oficio político en esto, pero brutal. O sea, tú no puedes nominar a una persona sin saber que va a tener los votos, menos en la situación en la actual que está el país. Entonces, yo más allá de la acusación constitucional, que a mí nunca me ha gustado esto, que fue una malla al Frente Amplio, recordemos en el Frente Amplio un ministro decía una cosa y lo acusaban constitucionalmente constantemente. Yo creo que acá lo que tiene que haber es una reacción por parte del presidente, decir, ¿saben qué? No puedo tener de ministra de Justicia una persona que no me asegura siquiera que se nomine al fiscal nacional. La ministra tiene que renunciar. No, yo quisiera agregar a eso que en todas las encuestas sale que el primer tema más delicado, más importante para las personas es la seguridad. ¿Y quiénes están a cargo de la seguridad en el país? El Ministerio del Interior, ¿cierto? Y los tribunales de justicia, que en el Estado o en el gobierno conversan con el Ministerio de Justicia. Entonces, la señal implícita, que no está declarada, pero implícita que se da no tener un fiscal nacional de desorden, es como que el tema no te interesara. Entonces, yo creo que es urgente que se llegue a un acuerdo para el nombramiento de un nuevo fiscal nacional. Y en eso, yo no quisiera pronunciarme sobre si corresponde o no corresponde a una acusación. Yo sí quisiera relevar de que la señal que está dando es muy mala, porque en el fondo es un desorden, parece que no te importaran los temas de seguridad. No, y fíjate que yo no recuerdo ministros de justicia que hayan tenido bochornos como este. El Ministerio de Justicia es un ministerio, por ejemplo, de carácter muy técnico, no es un ministro que salga todos los días en la prensa, es un ministro que pasaba piola, por así decirlo. Y ahora, con este bochorno que nunca había pasado en la historia de nuestro país, o sea, uno puede criticar el sistema de nombramiento fiscal, lo que queramos, pero la verdad es que nunca habíamos tenido un bochorno en el Ministerio de Justicia como que estamos viviendo ahora a raíz de que se caiga por segunda vez el nombramiento del fiscal nacional. ¿Qué tan importante es el fiscal nacional para la macrozona sur, para el conflicto que estamos viendo?
y que todos los días el principal hecho es la violencia, más allá del conflicto de las tierras, O sea, la Fiscalía tiene un rol clave en el combate contra el terrorismo. Y que no tenga una cabeza que tenga alineamientos claros es muy malo. Porque en el fondo, cuando no hay una directriz, cualquiera hace lo que quiere. Y lo que justamente necesitamos hoy día en Chile para combatir el terrorismo es tener lineamientos claros, coordinación y trabajo conjunto. Y yo creo que esto se debilita mucho al no tener un liderazgo. Entonces, yo creo muy relevante. Para responder la pregunta así de simple, es muy relevante y urgente. Es fundamental tener un fiscal nacional que se comprometa a tener mejores resultados también en la región de la Araucanía. Previo a la ley de robo de madera o previo a que se coordinaran de mejor forma las policías, los estándares de personas condenadas por los hechos de la Araucanía eran muy bajos. Entonces, yo esperaría un fiscal nacional que buscara elevar la cantidad de condenas en la región de la Araucanía, porque sabemos que cuando uno logra condena, se empiezan a inhibir los delincuentes de seguir en ese tipo. De hecho, con lo exitosa que ha sido la ley de robo de madera, probablemente lo que va a haber ahora es una baja de esos hechos delictuales, cosa que le preocupa a otro rubro, que son el mundo de los agricultores. El otro día nosotros estuvimos con el gremio de agricultores de Malleco y están muy preocupados. Primero porque la cosecha al parecer va a ser buena porque fue un buen año, digamos. Segundo porque los precios están buenos. Pero lo que más les preocupa es que si es que disminuyen los delitos de robo de madera, bueno, ¿a quién probablemente van a buscar extorsionar a estos grupos? Probablemente van a aumentar las extorsiones contra los agricultores. Hay una cantidad de agricultores que hoy día tienen que pagar peaje, digamos, para poder sacar sus cosechas, porque si no se las queman, agricultores que no pueden cosechar de manera tranquila. Así que yo también hago un llamado hoy día al gobierno y a todas las autoridades, sobre todo los que están en la macrozona sur, a que ojalá el plan cosecha funcione bien. Recordemos que la región de la Araucanía es la zona que más cereales produce en el país, y que eso es fundamental, por ejemplo, con respecto al trigo y un montón de otros cereales, y que ojalá los agricultores puedan cosechar de manera tranquila. Así que a ponerle ojo al plan cosecha. Nos queda menos de 3 semanas probablemente para que partan las cosechas, y ojalá que no veamos extorsiones como lo hemos venido viendo hasta la fecha en ese sector. Oye, solo volviendo al punto de la pregunta, Daniela, yo creo que es muy relevante que los parlamentarios de las regiones de Araucanía y del Biobío, particularmente de la provincia de Arauco, le exijan al nuevo candidato, al fiscal nacional, que en su plan, porque el candidato presenta una propuesta, que tiene que presentarla al Senado, que considere como relevante y presente una estrategia de la Fiscalía Nacional en la macrozona sur. Eso es muy relevante y eso era condicionar los votos de los senadores de las regiones del Biobío y de la Araucanía, porque en fondo, si no, el fiscal nacional que es candidato no presenta nada para la macrozona, por muy importante que sea, es una mala noticia. Él tiene que presentar un plan particular para la macrozona, que además, oye, Escoda Nueva siempre la re bien, y si llega un fiscal nacional nuevo que considera un plan particular y va a meter presión a quienes están dentro del sistema hoy día, eso va a ser una buena noticia. Entonces, urge el nombramiento y ojalá quien sea el candidato presente un plan particular para la macrozona. Bien. Bueno, Sergio, Eduardo, muchas gracias por acompañarnos todos los martes en este podcast. Muchas gracias también a todos los miembros de la Red Líbero que hacen posible que hagamos este programa para ustedes. Y nos vemos, como siempre, el próximo martes en el último capítulo del año. Vale, nos vemos, que estén bien. Chao, que estén muy bien. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.